Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas de que nos escuchan por medio de Facebook, nuestra página en YouTube y todos aquellos que nos están escuchando en su plataforma favorita de podcast. Estamos acá una vez más en otro episodio de Comentarios de la Prédica, donde comentamos sobre la prédica que el Espíritu Santo nos trae domingo a domingo por medio de nuestra pastora, por medio de invitados y hermanos de la iglesia. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy en esta semana una vez más estoy acompañado con nuestra hermana Nelly Pech. ¿Cómo está, hermana Nelly? Pues gracias a Dios, dándole gracias a Dios siempre por este nuevo privilegio, ¿verdad? Que nos da de poder compartir y comentar acerca de su palabra, ¿verdad? Para que sea de bendición para todos aquellos que nos miran y les damos gracias porque nos da esta oportunidad de poder servirle. Amén. Y también para meditar en la palabra, porque Para es lo más meditar, importante, ¿verdad? Meditar en ella, como creo que lo mencionábamos la semana pasada y que tal vez el domingo hay algo que no escuchamos, pero ya ahorita Se tenemos la distrajo por oportunidad, algo. ¿verdad? Pero ahorita tenemos la oportunidad una vez más de repasar toda la prédica y realmente reflexionar en ella, Y ¿verdad? En poder verla, compartir poder con compartirlo, todos los que nos están viendo. ¿verdad? Lo que a través de recibimos de la palabra. Y este domingo nuestra pastora nos trajo una palabra de que realmente nos dejó, ¿verdad? Una palabra de que no sé cómo lo describiera a usted. Pues sería una palabra poderosa, al mismo tiempo Ajá. una palabra dura, como dice, ¿no? ¿Verdad? Como decían los apóstoles, ¿verdad? Palabra dura es esta, Señor, ¿verdad? Pero de bendición para Pero de nuestras bendición y vidas. necesaria Y también, eso es lo más necesaria. importante, necesaria. Entonces fue una palabra que nos dio duro, pero que nos abrió Nos los abrió ojos, los nos ojos, abrió sí, los los ojos ojos, a lo que a realmente entender lo que realmente significan los 10 los 10 mandamientos. mandamientos y lo que está Es lo que sucediendo está ahorita sucediendo. también, ¿verdad? Porque creo que muchos de nosotros nos hacemos el ciego, nos hacemos el sordo a lo que está pasando allá afuera, O sea ¿verdad? que ignoramos por causa de no estar al día Al no con la estar, ahí palabra, está la ¿verdad? clave. Ignoramos por no estar Ignoramos, al día de lo que está como sucediendo. dijo el Señor, ¿verdad? Mi pueblo Perece pereció por falta de de conocimiento. Y conocimiento. eso es lo que nos está pasando al pueblo de Dios en estos Sí, de que tiempos. a Falta muchos estamos, creo de que muchos estancados o distraídos, distraídos porque no ponemos atención, afanados, afanados, distraídos afanados, en los placenteres, en las los- cosas del mundo, siguiendo las estaciones, como dicen, del año, ¿verdad? O las tradiciones que vienen las uno tras de tradiciones que otra. vienen o donde nos lleve la marea, donde nos Sí, lleve todo. Y no abrimos los ojos a lo que está sucediendo, pero la palabra que nos trajo nuestra pastora este domingo hizo eso. Nos abrió los ojos y nos llamó la atención realmente a de nos que sacudió, nos ¿verdad? Nos sacudió de que sacudió. realmente hay que ponernos serio, Sí. hay que, como se dice, subir los pantalones, agarrarte a la paz, Ciñir porque las nuestros cosas ya lomos, se están ¿verdad? poniendo difíciles, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que hizo mi pastora, ¿cuál fue la pregunta? Comenzando Fue la palabra. abolida la ley por Jesucristo. ¿Fue abolida la ley por Jesucristo? Una buena pregunta porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que decimos? Ya no vale La la ley ley. ya no vale, estamos bajo Estamos la bajo la gracia. gracia, ¿verdad? Y creo que nos jactamos a eso de que estamos bajo la La gracia gracia. para seguir viviendo nuestra vida de pecado, nuestra vida de desordenada, como se dice, ¿verdad? Sí. Y se nos olvida de que hay una ley que Dios estableció, que Él puso para que cada uno de nosotros sigamos, ¿verdad? Sigamos. Y nuestra pastora comenzaba hablando de eso, ¿verdad? De que una buena parte de los cristianos, ¿verdad? Todos nosotros, que algunos dicen, yo no, el viejo pacto Era para Israel. era para Israel, ya pasó, Ya eso pasó. ya no vale. Los 10 mandamientos y las leyes y todo esto que hay que hacer, ya no vale. Ya no vale. ¿Verdad? Cristo vino y nos hizo nuevo y tenemos la Borró gracia, todo, borró dice, no, borró todo todo y nos quedamos bajo la y gracia. quedamos bajo la gracia. Pero no es así. No es así. Y muchos usan un versículo para justificarse. Y ese versículo es, ¿cuál es, hermana? Amén. En Romanos En 6:14 Romanos 6:14, sí. dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Diciendo, nada, hay gracia. La Hay gracia de gracia, Dios sí. es tan grande de que la ley ya no vale.
pero como que se nos olvida de que sí, Dios es un Sí. Dios amoroso, un Dios de gracia, pero también la palabra dice que Él es un Dios justo, Es un Dios que no cambia. que no cambia y Él es el mismo el ayer, mismo de hoy y ayer, hoy y siempre. siempre. Entonces sus Entonces, leyes siguen sus igual, leyes siguen, ¿verdad? Siguen en pie en pie para para nosotros, nosotros. pero con ciertas diferencias que vamos a ver más adelante, Sí, pero la ley sigue. la ley Y sigue. eso es lo que la palabra por medio de nuestra pastora este domingo nos hizo reconocer y saber. Las leyes La siguen. ley ¿Qué hacen sigue. ustedes como Evitando o evadiendo la ley. evadiendo la ley Evadiendo la ley. y exagerando, puedo decir, de la gracia en cual yo les Sí. extiendo? Sí, porque les doy gracia, pero también están mis leyes. Están Recuerde, yo las soy un leyes. Dios de gracia, pero también soy un Dios de fuego consumidor, un Dios justo de que tengo que Celoso. castigar, ¿verdad? Amor, Sí, si yo te amo a ti, te voy a castigar y eso viene por medio de mis leyes, ¿verdad? Para sí, a verte el error que está y para seguir adelante, para ¿verdad? seguir Porque la ley no adelante, está sí. para, y creo que lo decíamos la semana pasada, la corrección no está para Para dejarnos ahí hacer, sentados, sino es para que para podamos levantarnos y obedecer y vivir una vida plena como la que Él quiere que vivamos, ¿no? sí, Una vida plena en Él. plena en Él y creyendo en Él. Y eso de la ley y de la gracia, no sé si usted lo ha visto en muchas iglesias o tal vez en las aldeas, cuando usted viajaba a las aldeas, no sé si Sí, se acuerda. A veces cuando yo voy a predicar a algunas aldeas, se ve mucho esa diferencia no sé cómo se le puede llamar, de ideología o de de esto, de que la ideología, ley y sí, que esto, y se usa el término legalista, ¿verdad? Diciendo, legalista, ah, de que ese es muy muy legalista, legalista. cuando son, Podemos cambiar ciertas cosas, ¿verdad? ¿verdad? A nuestra manera. Que son así, ¿verdad? Entonces, vemos eso, que el cuerpo de Cristo, bajo el mismo cuerpo, la misma La organización, la mis- misma iglesia, hay esa división. Hay algunos que dicen la ley al 100% y otros que dicen la gracia, La solo la gracia, gracia al solo la 100%. gracia. Pero no es así, Sí, y ¿verdad? vemos Es, que dicen, pues yo puedo predicar, yo puedo hacer servir a Dios a como yo soy, no tengo que cambiar nada en mí porque la gracia de Dios, yo estoy bajo la gracia, ¿verdad? ¿verdad? Entonces ese es el error que cometen muchos, ¿verdad? O como dice, la ignorancia que tienen de no conocer la verdad, ¿verdad? De no La conocer la verdad. verdad. Y ahí está lo que pasa, por no conocer la verdad, nuestra pastora lo decía de que caemos en el engaño de este De tiempo, en el espíritu que se está moviendo, engañador. que estamos ahorita, ¿verdad? Sí. Caemos en ese engaño, en la mentira, como lo decía Mateo 7:15, ¿verdad? De que, ¿qué nos dice, hermana, Mateo Guardaos de 7:15? los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Rapaces, Vemos entonces, muchos predicadores alrededor del mundo, ¿verdad? Bonitos, hablan bonito y todo, se explican y uno dice, pero este no lo había oído, ¿verdad? Pero por dentro son lobos rapaces, así es que por eso, como dice mi pastora, tenemos que estar al tanto con la palabra de Dios, ajá. para que así tener ese discernimiento de espíritu para saber cuál es falso y Cuál es cuál falso no. y cuál viene de Dios. Porque como dice su palabra, ¿verdad? Aún los escogidos pueden ser engañados. Parecen engañados. Y creo que muchas veces es por estas personas porque se pasan como ovejas, se pasan como, Y como ella siempre nos ha dicho, este tiempo la gente está hambrienta de la ajá, palabra de Dios y cualquier palabra que ellos sientan que o que les suene les suene bonito, bonito, entonces allá van siguiendo, ¿verdad? Entonces son engañados por la palabra, por son la misma engañados por la ignorancia de no palabra. conocer la palabra del Sí, Señor. y no sé si usted ha notado algunas veces cuando en los canales cristianos, ¿verdad? Que hay algunos predicadores que están ahí y cuando escuchas el mensaje es como más como un tipo conferencia, un mensaje motivador y yo digo, pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está lo que te Sí, enseña? Y digo yo, ahí está lo que tienes que poner atención, a poner los que te van a atención, sí. estar predicando un evangelio adulterado, un evangelio de que Falso. falso o se acomoda a las A normas las, del mundo de ahora en día, porque eso es lo que hay. Entonces nosotros, para poder no caer en ese engaño, nuestra pastora nos decía de que nosotros tenemos que estar firmes y agarrados a la palabra, palabra de Dios. ¿verdad? Agarrados al 100% a la palabra. Y de ahí mi pastora ya comenzó a hablar sobre la ley, ¿verdad? En cómo, y ella lo dividió en 3 diferentes partes, ¿verdad? Y la pregunta es esa. ¿Existió la ley de los 10 mandamientos antes que Moisés la recibiera?
¿Usted Esa es qué la piensa? pregunta que Esa es nos la hizo, pregunta ¿verdad? que El hizo. domingo. Sí, pues como le digo, no todos sabíamos, ¿verdad? Sí. Que sí existió. Pero como dijo ella, sí existió. Muchos dicen, no, no existió hasta que Moisés, se le fue dada a Moisés. Pero Ujú. ahora ya entendimos que sí existió, ¿verdad? Sí, la ley ya estaba Ya porque estaba. no iba a haber pecado si no había ley, porque el pecado significa violación de la ley. Es Violación decir, de que la hay que ley. violar algo Y que ya había. desde al principio cuando Eva y Adán pecaron, ¿verdad? Pecaron, Ajá. entonces ya había porque ellos se escondieron de Si Dios. se escondieron de Dios, Quiere decir que entonces está en nuestro corazón, como dice mi pastora, está escrito en nuestros corazones porque sabemos lo que es bien. lo que Desde es que bueno y lo nace que el no es bebé, malo, ya ¿verdad? sabe lo que es bien y lo que es mal, ¿verdad? Sí. Entonces ya está escrito en nuestros corazones. Está, creo que se le dice nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Ahí está las leyes de Dios diciéndote, eso no está correcto, esto no va conmigo. Sí. Y ahí está, y nuestra pastora decía de que si no había ley, no iba a haber ninguna transgresión, no iba a haber ningún pecado. Adán y Ninguna Eva no iba a estar violación de bien. ley, sí. Pero hubo pecado, hubo una transgresión porque había ley, porque Había se ley. violó la ley y los mandatos de que Dios ya había establecido en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí estaba eso. La ley ya existía Ya antes que existía. Moisés la recibiera, porque Dios ya lo había establecido en nuestros corazones, en los corazones Sí. de las personas, de saber de lo que es de Él. Y es algo lógico porque Él es nuestro creador, Él fue que nos hizo a nosotros. Claro de que Él va a poner eso en nuestros corazones y de saber, esto es lo que yo quiero de ti y esto es lo que no me gustaría de ti. Claro que ahí va a estar. Y otro ejemplo que nos dio nuestra pastora, ¿cuál es, hermana? El de Caín. El de Que Caín, Caín fue advertido cuando su semblante cambió, ¿verdad? Dios le dijo, ¿por qué cambias tu semblante? Sí. Si hicieras el bien, le dice, harías bien, pero si vas a hacer el mal, estás pecando, ¿verdad? Él se le advirtió del pecado que había cometido. Que había cometido. Y si no estaba la ley, No iba a haber, no iba a haber ese pecado, no iba a haber esa no iba a haber transgresión, ¿verdad? castigo, ¿verdad? Y otro ejemplo de que dio nuestra pastora fue el de Noé. Que fue llamado Se llamó el pregonero de la justicia. de la justicia. Porque les anunciaba el evangelio, ¿verdad? Les anunciaba los mandamientos, que se Ajá. arrepintieran para que no sean castigados, pero no hicieron caso. No hicieron caso, entonces él ya predicaba la estaba justicia, la predicaba justicia, la ley, es decir, que la ley existía. Si él predicaba de justicia, predicaba de no hacer el mal, de no cometer transgresiones, es que había la ley. Estaban en vigencia. Estaba la ley. Y desde eso es lo su más tiempo. importante ahorita, saber eso. Saber eso, que la ley existió desde el principio de la creación. Así es, ¿verdad? Entonces, aquí nos indica que las leyes de Dios estaban en vigencia desde el principio de la creación, miles de años antes que Moisés lo fuera recibido, ¿verdad? Antes que fuera recibido los 10 mandamientos. Entonces, eso fue la primera parte que mi pastora hizo, explicarlo bien, y creo de que todos quedamos con eso, de que la ley ya estaba, ya existía. Dios ya lo había puesto en nuestros corazones, en Adán y Eva y en toda otra persona que siguió después de eso. Y después la segunda, ¿cuál es, hermana? ¿Qué es y qué significa el antiguo pacto? Ajá, el antiguo pacto fue un acuerdo formal entre Dios y la nación de Israel, que consistía en promesas de bendiciones materiales y en que Israel fuera un pueblo especial. Si obedecían las leyes de Dios, lo vemos en Éxodo 19, 5 y 6, ¿verdad? Sí. Dios quería formar el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ese fue el acuerdo que él hizo. Él quería bendecir al pueblo de Israel porque él quería tomar ese pueblo como su especial tesoro. Sí. Y por eso vinieron el antiguo pacto. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel para que él pudiera bendecir y mostrarle al pueblo de Israel su amor a través de las bendiciones. A través de las bendiciones. Y también es un pacto, entonces es decir que era algo de dos personas. Dios decía, yo te doy las bendiciones, un cambio, ¿verdad? Pero tú tenés que obedecer. Y esa era la condición que les dio ahí yo hago mi parte y usted hace su parte. Y tan fácil lo puso, lo único que tienen que hacer es obedecer. Pero es lo que más cuesta a veces, ¿no? Cuando y le costó al pueblo de Israel. Entonces, el antiguo pacto es eso, un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, que consistía de promesas y bendiciones
materiales, esa es la clave, Sí, materiales, materiales. no espirituales. No Espirituales sí. lo vamos a ver más adelante. Sí. Entonces era Es de materiales materiales de que iban a tener aquí acá en la en la tierra. tierra, ¿verdad? Él les Como ofrecía la tierra la prometida, tierra ¿verdad? Con prometida, todas las bendiciones y ellos obedecían el pacto que había hecho él con ellos. ¿verdad? Entonces ahí está. Pero este pacto de que Dios había hecho con ellos era un pacto terrenal, ¿verdad? Prácticamente se le dice así. El pacto que tenía Israel con Dios era un pacto terrenal. Todas las Sí. bendiciones Dios te las Eran bota la acá. tierra. Eso es lo que es del Antiguo Testamento, en donde no había ninguna promesa espiritual de vida eterna. No. No había eso. Porque Él solo dijo, obedézcame y les doy las Les doy. bendiciones, pero no había vida Sí. eterna, ni había tampoco el don del Espíritu Santo, aunque se movía el Espíritu de movía, Dios, pero no estaba no como lo estaba. conocemos ahorita, ¿verdad? Y aunque sí tenía y advertía el castigo por la desobediencia. Entonces, el castigo de ellos era inmediato. Inmediato. Si ellos pecaban, ¿qué pasaba? Y lo vemos en todos los Sí, ejemplos de vemos la cómo Biblia. Dios destruía, ¿verdad? Destruía, mandaba fuego, mandaba- hacía que la tierra los tragara, todo. El castigo era ahí, inmediato, ¿verdad? Inmediato. Entonces era un pacto entre ellos dos. Y eso es lo que hay que entender. El pacto que hizo el pueblo de Israel con Dios, para poder saber la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en cual todos nosotros somos partícipes de ello cuando aceptamos a Cristo Así Jesús es. como nuestro Señor y Salvador. Entonces eso es lo muy importante, saber eso, entender el antiguo pacto. Yo creo que cuando nuestra pastora lo estaba explicando, todos estábamos Muy atentos, a la palabra porque tal vez lo habíamos leído o escuchado, pero como pero que no lo habíamos, o sea, descubierto. sí, descubierto, pero como usted decía al principio, nos abrió los ojos realmente A la verdad. a la verdad, ¿verdad? Aunque nosotros ya necesitamos estar agarrados, ¿verdad? Sí. Y más adelante vamos a ver por qué es importante de que entendamos esto de los 10 De los 10 mandamientos, ¿verdad? mandamientos. De este pacto que Dios hizo, porque lo que está pasando ahorita es alarmante, ¿verdad? Sí. En cómo prácticamente ya el enemigo ya nos esconde, todo está hecho Ya a la todo luz. está a la luz, al Y es de nosotros si descubierto. estamos ciegos y no vemos, pero está a la luz y está enfrente de nosotros Sí. y ya está pasando en nuestro país. Nosotros decimos, no, eso es allá lejos, Pero ya no, está ya está acá. aquí. Lo que pasa es que nosotros no vemos. No vemos o nos hacemos el ciego o yo no veo, yo no le entiendo nada, pero es hora de que la iglesia escuche lo que el Espíritu le dice, ¿verdad? Es hora de abrir nuestros ojos. Es abrir nuestros ojos. Sí. Entonces, esa era la segunda parte, ¿verdad? De que entender qué significa el antiguo pacto, Sí. ¿verdad? Y este antiguo pacto consistía de 3 partes también, ¿verdad? Tres clases de leyes. Tres clases de leyes se recibieron. La primera parte, creo que todo hasta de memoria lo debemos de saber, ¿verdad? Que es los 10 mandamientos, que podemos encontrarlo en Éxodos capítulo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos que prácticamente constituyen Los 10 mandamientos es la esencia de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, sí. Entonces no podemos anular los 10 mandamientos, porque entonces estamos apartándonos Estamos de Dios, apartándonos o de haciendo Él. a un lado a Dios, ¿verdad? Entonces ese ya nos explicó que quería que esté bien claro en nosotros que los 10 mandamientos es la esencia de Dios. De Dios. Y eso es lo que el mundo ahorita quiere cambiar, lo que es los 10 mandamientos, porque como nuestra pastora nos decía, es la esencia de Dios, ¿verdad? Es lo que están define. cambiando, ¿verdad? La esencia de Dios, que es Dios mismo Por Dios, los humanos, por filosofías turbias, filosofías diferentes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita estamos en los 10 mandamientos. Sí. Entonces, los 10 mandamientos, creo que, como le decía, son 10 de ellos. Los primeros 3 son para aprender a amar a Dios. amar a Dios, ¿verdad? Entonces, el primero es amarás a Dios sobre cualquier otra cosa. El segundo,
no tendrá dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto que es el guardar el día. Guardar el día. Y Sábado. después los otros que es de Nos enseñan a amar al prójimo. amar al prójimo, ¿verdad? Que está honrar a tus padres, no matarás, no robarás, no codiciarás y no Pero dirás mentiras. muchos agarran, como dicen la gracia, ¿verdad? Los 10 mandamientos, la ley, y dicen amarás a tu prójimo, amarás a Dios y a tu prójimo. Y ya en eso consiste, ya quedó, ya nada más. Solo amar al prójimo, pero ya no los 10 mandamientos. No los 10 mandamientos, pero ahí está, porque los 10, y Jesús mismo dijo, esos mandamientos se resumen. Es decir, que no se anuló. No se anuló, siguen en pie, Siguen solo vigentes. que esos 10 mandamientos se resumen en esas dos cosas. Amas a Dios y ama a tu prójimo. Y así como estaba dividido. Los primeros 3 nos enseñaban a amar a Dios. Los primeros 4, perdón, los 3, amar a Dios. No tomar a nadie más sobre Dios, sino Dios. Y los otros al prójimo nos enseñaban cómo, ¿cómo se les puede decir? Cómo tratar con las personas y vivir así, amar al prójimo. Entonces, ahí mismo está, Dios no anuló los 10 mandamientos, sino de que los resumió en estos dos. Y nos dijo, la ley sigue, ahí está, pero se resume en esos dos. Pero ahí claramente podemos decir que los 10 mandamientos siguen en pie porque es la esencia de Dios. Esencia de Dios. Para son las esencia de Dios, ¿verdad? Y después más adelante podemos ver que en Éxodos 21, 22 a 23. Dice, otra clase de leyes que el hay otro, aparte, ¿verdad? De los 10 mandamientos que hemos estado ahorita hablando. Hay otras 2 clases de leyes estas son las leyes que les propondrás. Los estatutos, juicios y ordenanzas que muestran cómo aplicar los mandamientos de Dios en situaciones específicas, como las leyes sobre los esclavos, sobre la responsabilidad del amo, sobre la restitución, sobre las leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales. Vemos que estas son leyes que aplicar, son estatutos, ¿verdad? Estatutos aparte de los mandamientos. Sí. Pero este ya vino por causa del pecado, ¿verdad? Sí, que por el Dios pecado de que el hombre había cometido y todo eso. Y ahí lo podemos ver como Dios tan en orden da las primeras 10 leyes, ¿verdad? Que es la esencia de Él, ¿verdad? De que Él quiere que tengamos lo que Él ya puso en nuestro corazón desde el principio. Y después vienen estas otras leyes que son para aplicar las 10 primeras, ¿verdad? Entonces ahí, como usted decía, son los estatutos y los juicios y ordenanzas, ¿verdad? Que aplican el mandamiento de Dios en situaciones específicas. Y ese tipo de leyes las podemos ver todavía se están ahora en día, ¿verdad? Tal vez no como el pueblo de Israel la tenía, ¿verdad? Pero sí se han adaptado a cada nación, ¿verdad? Como estamos, de que, claro, no vamos a matar porque vamos a ir presos, no podemos tener esclavos porque es ilegal, ¿verdad? ¿Verdad? No podemos explotar de las personas tampoco. Las leyes están ahí, ¿verdad? Y todo eso son por causa del pecado. Por causa del pecado, ¿verdad? Que vino. Y después tenemos las otras tipos de leyes, que son las leyes ceremoniales, exacto. Donde en Éxodos 24, 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y ahí donde él recibió esas leyes ceremoniales para poder llevar a cabo sobre los sacrificios, las ofrendas que formaban parte del antiguo pacto, lo que el pueblo son diferentes y están relacionados con los sacrificios y las ofrendas que no formaban parte del antiguo pacto. Estas agregaron a causa de las transgresiones o violaciones de Dios a la ley de Dios. Sí, porque estas leyes vinieron acá porque tenía que haber perdón de los pecados y la única manera en ese entonces era que tenías que llevar tu becerrito, llevar tu vaquita y el derramamiento de sangre. Son las que fueron anuladas, porque solo eran temporales, o sea, era un ejemplo de lo que Jesús iba a hacer. Y lo que Jesús iba a hacer. Y estas leyes ceremoniales son las únicas leyes. Las otras no, porque las otras leyes siguen y eso es lo más importante que tenemos que entender. Las otras leyes siguen vigentes. Las únicas leyes que fueron cambiadas, que Cristo vino a anular,
que eran la figura física, Era la ¿verdad? figura de lo que física. haría él en el sacrificio que Jesús iba a hacer. Sí, exactamente. Entonces, estas fueron abolidas cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz. Él tomó el lugar del Cordero y Él se hizo el Sí, Cordero, se hizo ¿verdad? el Cordero. Derramó su sangre para el perdón de De los todos. pecados. Entonces ya no Porque en teníamos ese que estar... tiempo los animales que mataban, ¿verdad? Derramaban sangre de animal, pero no perdonaba el pecado, sino que tapaba. Sí. Que era diferente a lo que Cristo hizo. Él vino a perdonar, a limpiar, a lavar todos nuestros pecados. A lavarlo todo, completamente a restaurarnos con Él, ¿verdad? A sí. redimirnos, es la palabra, redimirnos para estar con Él. Entonces vemos que aún los judíos todavía hacen estas. Sí, todavía celebran siguen estas, ¿no? siguiendo Con esas estas leyes. Pero para nosotros que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya no es necesario. Sí. Entonces, porque Él ya hizo lo que nosotros debíamos de hacer. Sí, ya no necesitamos ir a un sacerdote, ¿vale? Porque no. nosotros somos los sacerdotes, Sí. la palabra dice, somos sacerdotes, a pueblo escogido, nación santa, ¿verdad? Y todo eso. No tenemos eso. Entonces, ahí nuestra pastora tomó el tiempo para explicar estas dos cosas, las leyes, cómo está el antiguo pacto, las leyes que recibimos y ahora la tercera parte, el nuevo pacto y la ley, cómo la ley va con el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, dice acá, el nuevo pacto está basado en la ley de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, como decíamos anteriormente, los 10 mandamientos se resumieron en estos dos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, como él estuvo en el antiguo pacto. La diferencia es de que tiene promesas espirituales, ¿verdad? Porque y recordamos... qué alegre, porque mira, en el tiempo pasado ellos no tenían esas promesas del Espíritu, que lo que tenemos el gozo del Espíritu Santo Sí. dentro de nosotros, al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y tenemos perdón de pecados, nos arrepentimos, porque si fuera el viejo pacto como el antiguo pacto, estuviéramos consumidos con el fuego, o la tierra nos fuera tragado ya, o estuviéramos quedado ahí en el desierto tirado. Pero no, el nuevo pacto trajo promesas espirituales. El perdón de nuestros pecados, como usted decía. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida eterna, es la vida eterna que Él nos iban promete. hacia la tierra prometida. Nosotros vamos hacia el cielo, ¿verdad? Hacia el cielo, hacia a esa vida eterna con Él, que vamos a pasar Él. con Él, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto significa, y es bien claro, lo hemos dicho ya varias veces, amar al Señor y amar al prójimo. ¿Y qué es? Significa guardar sus mandamientos. Porque Juan 14:15 nos dice... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque muchos decimos, amamos a Dios, amamos a Jesús, y no guardamos los mandamientos. No guardamos sus mandamientos. Andamos hablando del hermano, andamos haciendo trampas por aquí, ¿verdad? Andamos con todas esas cosas. Y entonces Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la ley en eso podemos conocer, ¿verdad? Quién ama a Dios. Quién ama a Dios y quién no. Entonces ahí está siempre todo. Para darnos vida, hemos aprendido que los 10 mandamientos han sido válidos desde la creación, ¿verdad? Entonces nuestra pastora nos tomó el tiempo para explicarnos eso, porque lo que viene es lo importante, difícil, lo que nosotros necesitamos estar alertas. La razón por la cual mi pastora habló sobre los 10 mandamientos, y es algo, como le decía, alarmante. El que no abrió sus ojos este domingo, yo no sé. El que no sintió nada. No sintió nada, pero fue una está palabra. Dormido, ¿verdad? Está dormido. Está dormido, pero fue una palabra para que nos despertáramos y dejemos de estar jugando durmiendo, ¿verdad? No teniendo reserva del aceite del Espíritu Santo, esperando su venida, ¿verdad? Entonces, aprendimos eso, ¿verdad? La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es para poder mantener la verdad, ¿verdad? Entonces, las leyes están para que nosotros podamos mantenernos en la verdad. Mantenernos en la verdad.
estar alerta a las mentiras y engaños de este tiempo. De este ¿verdad? tiempo, para estar alerta, para que nuestra mente no pueda ser distraída o nuestra mente pueda ser llevada a lo que está sucediendo y qué es lo que es el engaño de este tiempo. Y lo podemos Dice- ver en Colosenses 2:8. 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Entonces aquí Pablo trata con los errores que amenazaban a los colosenses y que realmente nos están amenazando a nosotros mismos en nuestras iglesias, en donde sea que estemos. Siempre hay un engaño, siempre hay personas que quieren engañarnos, que nos quieren apartar de la verdad, ¿verdad? Entonces en ese entonces andaba un grupo de personas enseñando filosofías diferentes, un evangelio diferente, falso a lo que Pablo y los otros discípulos les había enseñado. Y ahora en día lo vemos en algunas iglesias, ¿verdad? Vemos donde en la iglesia, donde la gente se aparta. Así, mejor me voy a otra iglesia, ¿verdad? Porque no les gusta tal vez la palabra. No que le es gusta la fuerte. palabra que se habla con la verdad ¿Verdad? que Que se está estás- hablando. Si no, prefiere ir donde está ese engaño, ¿verdad? Ese engaño, donde ellos se sientan bien y que sientan que pueden hacer lo y que que pueden ellos hacer lo que quieran. ellos quieren y no van a ser juzgados. Y hay muchas iglesias así, como le comentaba anteriormente, a veces veo estos programas de estos canales cristianos y veo el mensaje que dan y el grupo de personas que tienen ahí sirviendo en iglesia, hasta como pastores Sí. y hasta como líderes, pero el engaño que hay ahí y por la misma, como nos decía ahí la palabra, que no nos engañe Que por no nos medio de engañe, filosofías, filosofías. ¿verdad? Y la filosofía significa Ideología de hombres, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Ideología de los hombres para explicar mediante sus razonamientos, razonamiento, es ¿verdad? decir, su entendimiento Su de ellos. entendimiento de ellos, ¿verdad? ¿verdad? Lo que ellos piensan y lo que ellos creen, Lo que ellos creen que es correcto, es como correcto. creen que las cosas son. Y una Entonces- cosa que ellos muchos usan es eso. Es que todos somos hijos de Dios, no Sí, importa. como veo que miré, ¿verdad? Que dice el Papa que no importa los musulmanes, los budistas, católicos, o sea, todos somos hijos de Dios Somos y hijos todos de Dios. estamos hacia al mismo camino, ¿verdad? Y adoramos y a adoramos, Dios de diferente Y eso manera. es lo que engaña mucho, que todos somos Hijos de Dios, cuando no es así. Cuando Nos no es enseña así, la por la palabra de que palabra todos dice- somos su creación, Son- pero los que son hijos de Dios son los son que los que han reconocido, los que han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces son, como usted decía, ideologías de hombres para que explican mediante su razonamiento lo que ellos creen y sus investigaciones ¿verdad? que hacen ellos, ¿verdad? O sea, como la ciencia, ¿verdad? Que ellos investigan, Sí, es que investigan dicen, y es vienen que a una conclusión que lo que ellos han dicho y lo que ellos han pensado es lo correcto. es que así es. Que así Y a veces estaba viendo otro programa donde un grupo de personas, no voy a mencionar qué, pero un grupo de personas dijeron de que la Biblia se malinterpretó la palabra porque no es así, no significa esto, no significa lo otro. Y ahí está, sus propias investigaciones ¿Verdad? que ellos dan para dar su propio Y hay explicación muchos a las también cosas. que predican, que dicen que la Biblia no es necesaria para un cristiano. Para un cristiano. Para un cristiano. No necesitan leer la Biblia. Sí, o dicen el Antiguo Testamento, no Ya, vale, esto no no es para vale. nosotros, dicen ellos. Sí. Cuando vale, la palabra de Dios es lo más importante para nosotros. Entonces, y aquellas cosas que solo pueden ser conocidas por revelación de Dios. Entonces, ellos toman la posición de explicar las cosas de Dios a su manera. A su manera. Y en 1 Corintios 2:14, ahí Pablo decía de que el hombre natural no percibe, no ¿verdad? percibe O no llega a entender las entenderlo cosas espirituales. espirituales. Entonces, ¿cómo este grupo de es personas? como nuestra familia, ¿verdad? Que no es convertida. Uno le dice, Sí. por ejemplo, yo le digo a mi hijo, mira hijo, tal cosa. Ustedes solo, todo es malo, ¿verdad? Porque no entienden lo que es, o De no lo que es. reconocen, o no saben todavía que solo hay dos mundos, ¿verdad? El Sí. espiritual y el natural. Sí. Pero no saben del mundo espiritual, entonces ellos creen que todo lo de nosotros es pura habladuría o puro que queremos nomás
pero no es, nosotros conocemos lo que es, ¿verdad? El mundo espiritual, el mundo natural. El mundo Entonces no lo natural. aceptan porque para ellos es una locura. Una locura. Estás loca. Y prefieren ¿verdad? quedar en su propia En su propio razonamiento, en su propia filosofía, ¿verdad? ¿verdad? En sus propios pensamientos. Sí, y eso lo vemos en todas partes, diferentes grupos y diferentes, y creo que usted lo mencionaba anteriormente, de que al principio lo mencionábamos, de que a este grupo de personas, porque son tan elocuentes, creo que la palabra correcta, al hablar, al expresarse, de que Sí. quedamos nosotros maravillados, de Andamos que como habla, wow. ¿verdad? Es lo mismo como nos pasa cuando alguien ora, ¿verdad? Ese sí ora bien, ¿verdad? Pero Sí. a veces no sabemos lo que hay dentro de su Sí, corazón. lo que hay dentro Son de lobos ahí. rapaces, pueden ser lobos rapaces, ¿verdad? Sí. O solo dejamos llevar por la palabrería, como dice su Sí, palabra, ¿verdad? y son Pero estos... son puras filosofías de Sí, hombre. filosofía de hombre, y son esos lobos que se hacen pasar Rapaces por que se hacen ovejas, ¿verdad? pasar por Y se ven ovejas. con su filosofía explicando las cosas y dicen, Y wow. bonito. Y bonito, como que hace sentido eso, es cierto. Ese sí predica, ¿verdad? Y hemos oído muchas veces también aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo no viene a la iglesia ese predicador, ¿verdad? Sí. Porque ese sí predica, o ese sí vemos los milagros y todo, y creemos que aquí no puede pasar, que es solo el que... Sí. Y no sabemos, ¿verdad? ¿Qué clase de predicador? ¿Qué predicación está? Y ahí está, caemos en el engaño de las filosofías. Y eso es lo que tenemos que estar bien alertas ahora en día. Sí. Y vamos a caer en esos engaños si no estamos firmes en la palabra de Dios, si no estamos agarrados a ellas. Y la otra manera en cómo Dice que el enemigo usa es ese engaño, dice, a través de huecas sutilezas, ¿verdad? sutilezas, engaños, ¿verdad? Engaños. Se refieren a las enseñanzas falsas y sin valor de las que pretenden ofrecer verdades secretas a un círculo de personas, ¿Verdad? ¿verdad? Entonces, Verdades secretas, como decía, vení, te voy a contar eso, o te voy a enseñar para que veas cómo va. Yo recuerdo que hay un joven, iba a St. John's, el muchacho bien inteligente, pero se metió en el internet y ahí le salió un filósofo, como Sí. decir, ¿no? Diciéndole que él no necesita estar estudiando, qué hace ahí en el colegio si él podía estar en otro lugar estudiando, y él se dejó llevar por la filosofía, Sí. terminó loco. Ahora está encerrado en su casa, ya tiene años encerrado, no sale porque está esperando aún lo que le prometieron. sí. Y vemos que es, ¿verdad? Cae el ser humano. Sí, en esos engaños, en esos ¿verdad? engaños. Sutiles que usa el enemigo. Es sutil, bien Y círculos de astuto. personas, y lo podemos ver también, hay una iglesia basada en la ciencia, la cientología, donde un grupo de personas exclusivas, que solo ellos saben la verdad y nadie más lo está. Entonces las cosas están ahí plenas para que nosotros veamos. Y muchos caen en esos engaños, engaños. porque a la gente le gusta la exclusividad de que, me Sí. siento bien, solo un grupo pequeño, pero estás cayendo en estos engaños que te da. Y lo otro que usa es las tradiciones de los hombres, Tradiciones de hombres. ¿verdad? Que se refiere a las Enseñanzas enseñanzas religiosas. religiosas. Que han sido inventadas por hombres que no tienen fundamento en las escrituras, sino en la tradición y en la fijación de una costumbre. De una costumbre, y ¿verdad? eso lo podemos ver mucho en Centroamérica, en Sí, Belice. ¿verdad? Las tradiciones, como yo recuerdo en el Benque, ¿no? En el Benque allá las tradiciones de la Virgen del Carmen. Ajá. Cada año le hacen la fiesta, ¿verdad? Hacen las procesiones y que tiran los... Eso sí, invitan, cada casa va cada noche, como decía mi pastora en Nicaragua, ¿verdad? Entonces la misma tradición, siguen, son filosofías de Sí, hombre, las ¿verdad? mías, Son y son engaños. esas, ¿verdad? Tradiciones del hombre o enseñanzas que no están basadas en la palabra, sino en lo personal. Y eso muchas veces decimos, eso solo la Iglesia Católica lo hace con sus tradiciones, pero también nosotros en nuestras iglesias se puede ver, muchas veces creo que se le llama nuestras convicciones personales, de que muchas veces nosotros queremos enseñarle algo a una persona que realmente no va con No la está con la palabra. palabra. Entonces, y caemos nosotros mismos también en ese engaño, Ese ¿verdad? engaño. Enseñando todas esas tradiciones, convicciones personales de que no están en la convicción de la palabra, ¿verdad? Y eso nos lleva a ese engaño, ¿verdad? A estar Sí. engañados, y caemos en eso y lo repetimos una vez más si no estamos agarrados a la palabra. Sí, la palabra, porque aquí Pablo es el que está diciendo, ¿verdad? No se dejen engañar,
No se de, pero pasamos, como le decía a mi esposo, este verso muchas veces lo usamos para la intercesión. Sí, No oramos para que no caigamos, pero no sabemos, no habíamos profundizado, o sea, no teníamos la revelación sí, de lo que significa este verso. sí. Solo lo hablamos por hablar, pero no tenemos la revelación del verso. ¿Verdad? De lo que significa, está, el ¿verdad? engaño que Creemos hay que solo ahí. es porque van a los predicadores que predican falso, ¿verdad? Que no predican la mera verdad. Sí, Creemos que ese asesino más es superficial, sí. pero es más profundo. Es más profundo Más y por eso hay que profundo. estar alerta. Alertas. Y las dos filosofías que están amenazando el cristianismo ahora en día, a los que están amenazando a la iglesia que se está manteniendo firme, es el humanismo secular. Secular. Es una de las filosofías que hay, que significa que reemplaza a Dios por Por ti el mismo, hombre. por lo humano, Sí. es decir, las cosas humanas. Y lo podemos ver en Romanos 1:25, que nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, una de las filosofías es esa, de que nosotros somos dioses, Porque somos veo minedioses. un señor que dice, pero si yo ya descubrí, dice que dice, si nosotros somos Dios, nosotros tenemos el Dios adentro, somos Dios, dice, podemos hacer lo que quiera, solo necesitamos entrar dentro de nuestro Sí, pensamiento, ¿verdad? Y descubrir, porque nosotros somos dioses. somos dioses. Entonces, y vemos como mucha gente también, a pastores, ¿verdad? Los toman como Dios, ¿verdad? Ujú. Como Dios, lo adoran y lloran cuando ven que entran a la iglesia o ven que hacen, porque los reemplazan, ¿verdad? Ya están engañados con Engañados con eso, donde ponen a personas en vez de vez de Dios. Dios. Y es cierto lo que usted decía, muchas veces ponemos a predicadores como, eso. Como que es nuestro Dios, sí, y ¿verdad? vale más lo que él dice, lo que dice la palabra. Y Que lo muchas que veces dice el la mismo predicador dice palabra. algo contra la palabra, pues decimos, no, pero él es Sí. así, ¿verdad? Es el Sí. predicador. Sí. Pero no, ahí está esa filosofía, el humanismo secular, ¿verdad? Y lo otro También es dice, daban culto a las criaturas también, Ajá. estamos viendo ese, ¿verdad? Que muchos adoran a los perros, sí, más importancia. más importante, ¿verdad? Al perro, sus animales, también antes que al creador. Antes que el creador, Entonces sí. todo eso es para el día de hoy, O para la nosotros, naturaleza, que la le damos naturaleza, importancia. ¿verdad? Y el otro es el Panteísmo, panteísmo, ¿verdad? Que significa que no hay Dios, que no hay un Dios. sino que todo es Dios. Todo, la madre naturaleza, el universo, Los árboles, los ¿verdad? árboles, El sol, todos. la luna, ¿verdad? Vemos muchos que adoran la luna cuando tienen su día, como Sí. lo celebran, ¿verdad? Salen a adorar a la luna. Sí. Una vez que fui a una tienda de en chino, dice, vea que preparaba pasteles y todo, y les digo, ¿y qué vas a hacer? Es que hoy vamos a salir al parque, dice, para que vamos a adorar a la luna, hoy es día de la luna. Entonces vemos como adoran a la luna, Sí. ¿verdad? Adoran a la tierra, la madre, dicen la madre naturaleza. La madre naturaleza. Y otro Se que usan es el refiere. universo. Muchos dicen, si el universo nos permite, estaremos juntos una vez más. Sí. O que si el universo... Como si es un Dios. Ahí está el panteísmo, de que todo es de un Dios. Que nos rodea debe ser como Dios. Se inclinan ante ella y le dan gracias. Oh, gracias sol por brillar. Oh, Sí. gracias luna por esto. Oh, gracias y por lo otro y lo otro. Y es precisamente en estos tiempos finales que el mundo está siendo engañado por medio de estas dos o más filosofías. Y uno de los ejemplos que nuestra pastora estaba dando es de que del 6 al 18 de noviembre hubo una conferencia de las Naciones Unidas donde se habló para establecer normas, para establecer políticas a nivel mundial sobre el cambio climático, para dar importancia a lo que está pasando a esto. Y otro ejemplo también se realizó el 13 de noviembre, llamado Profético para la Justicia Climática y Ceremonia de Arrepentimiento. ¿Y qué fue lo que hicieron estas personas, este grupo de personas? Y ahí está lo clave por la razón por la cual le dimos tanta importancia a los 10 mandamientos, ¿verdad? Y es lo que están haciendo es que los líderes religiosos del mundo, ¿verdad? De todas las religiones, del cristianismo,
Todas. el judaísmo y la otra, el judaísmo, cristianismo y Budismo, los musulmanes y todo eso se reunieron para de la diferente parte del mundo para en el monte Sinaí, imagínense, el monte Sinaí, el mismo lugar donde Donde Moisés los 10 recibió la ley, mandamientos de manera simbólica para decir, así como Moisés recibió por medio de estos mandamientos, lo mismo Ellos estamos lo haciendo quisieron nosotros, estamos hacer. recibiendo estos nuevos mandamientos que nos da. Y son 10 principios o mandamientos de arrepentimiento climático. Es decir, que hay que pedirle perdón a la naturaleza porque lo que le hemos hecho. Entonces, estamos reemplazando los 10 mandamientos, que son la esencia de Dios, por estos principios, mandamientos de hombre, ¿verdad? del hombre, esta filosofía engañosa del hombre, de que hay que darle más importancia a la naturaleza, de que hay que cuidarla, hay que esto, hay que lo otro. Y ahí está. En otras palabras, las religiones del mundo tomaron para dar fe por la tierra, hablar por ella, ¿verdad? Iniciativa fe por la tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que hicieron las Naciones Unidas fue esto. Hicieron un llamado a los líderes de todo el mundo para que actúen sobre los 10 mandamientos universales para la justicia climática, para traer una nueva visión a la humanidad, el de traer un nuevo orden al mundo. Entonces ahí vemos cómo la palabra se está cumpliendo. Este solo es el primer paso, o tal vez no es el primero, pero de los muchos pasos que hay para establecer el nuevo orden mundial. Y lo primero es eso, establecer estas nuevas leyes, quitar la esencia de Dios, lo que es Dios, y poner las reglas de ellos, las para reglas que nos de vayamos ellos, acostumbrando, ¿verdad? para a obedecer a ellos. Nos acostumbremos. Y la razón por la cual están estos líderes religiosos ahí es para que las iglesias de estos diferentes grupos digan, está bueno, están mis líderes, que es algo que Dios quiere, que quiere que hagamos nosotros. Y ahí es donde caemos nosotros en ese engaño, en la mentira y en eso. Entonces ellos usaron el lenguaje religioso para influir a los humanos, porque cuando escuchan que algo es de Dios, algo religioso, como que influye a las personas, ¿verdad? Como que te atrae un poco más. Y para poder ejercer sus planes políticos, económicos y la creación de la agenda del que ya sabemos que viene, ¿verdad? Del adversario que ya quiere estar. Entonces, cuando ellos dicen del arrepentimiento y la justicia climática, ellos se refieren de que hay un pecado contra la tierra, porque primero contra el planeta, ¿verdad? Si hay un pecado climático, debe haber castigo, ¿verdad? Así como en los 10 mandamientos, ¿verdad? No obedecían, pues Dios los castigaba. Sí. Así quieren ellos hacer. No amamos a la tierra, o no nos arrodillamos para adorar a la tierra, va a haber un castigo. Sí, va a haber un castigo. Porque en estos tiempos va a venir el tiempo donde nos tenemos que arrodillar, ¿verdad? Delante del hombre, delante de la tierra, para pedir perdón, como dice que es para pedir perdón. Entonces, por eso tenemos que estar alertas. Dice mi pastora, pedir discernimiento de espíritu para poder discernir de lo que es de Dios y lo que viene de estas filosofías. Cuáles son los engaños y las filosofías, ¿verdad? Y esto ya llegó a Belice. Viajé a Belmopan ayer, creo. Sí, ayer fue que viajé a Belmopan. Y cuando iba en el camino habían estos diferentes billboards que hablaba sobre la naturaleza. Y daba un círculo donde decía de que somos iguales, los humanos, los animales y la naturaleza. Y que hay que cuidar el mundo en el cual vivamos, darle más importancia. Y ahí yo me recordé de la palabra y en cómo está acá y ya en nuestro país. Pero nosotros están pensando, no es que está lejos, pero no, ya está acá. Está lejos, cuando ya oiga más cerca, Señor, te busco más. Te busco, pero ya está, la agenda ya está puesta en nuestro país, donde ellos le dieron una nueva definición al pecado. Y esos nuevos mandamientos lo escribieron así como imitando todo de los primeros 10. Imitando, como sabemos que Satanás imita, ¿verdad? Todo lo bueno lo imita. A lo contrario, ¿verdad? Sí, pues lo mismo, él es el mismo que está trabajando a través de esta gente. Entonces están imitando todo lo que Dios
Dios hizo, ¿verdad? Con los 10 mandamientos. Sí. Entonces ellos quieren dar, pero ellos lo están haciendo al revés, están dando otra nueva definición al pecado. Una Como nueva quien dice, definición al pecado. vale más que nosotros pequemos a que sirvamos a Dios. Sí. Vale más el pecado que le estamos cometiendo a la tierra. A la tierra que lo que, Dios no que el vale. pecado que cometemos contra Dios. Sí. Pero nosotros debemos saber que no es así, ¿verdad? El pecado es contra Él. Es contra Dios, no contra, No contra la otro. tierra. Y lo Claro. otro también significativo de eso es que lo hicieron en Egipto. Como que están regresando una vez más a la esclavitud. Esclavitud. Y eso es lo que Al estamos pecado. pasando. Estamos regresando a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de apartarnos de Dios, de estar lejos de Él, ¿verdad? Y olvidarnos que Dios nos llevó a la tierra prometida, nos liberó, pero están regresando, Sí. ¿verdad? Como algo simbólico acá. Entonces, ¿qué lograron ellos al unir a todas estas religiones en una? ¿Qué es lo que se ¿Qué debía había hacer que para que se hacer unieran? para que se unan? Lo lograron enfocándose en lo que los une y en lo que se parecen. Culto a los intereses del hombre y a la creación, que es la filosofía humanista y panteísta. Entonces, a los que los hace similar, Similar. dicen, mira, es que tú esto, tú lo otro, somos iguales, ¿verdad? Pensamos lo mismo. Todos somos hijos de Dios, como estábamos diciendo Sí, anteriormente, todos así somos les dice, hijos de ¿verdad? Dios, todos vamos en el mismo camino. Estamos en el mismo camino, en el mismo bote, decimos, todos estamos Sí. iguales. ¿Y qué hicieron? Rechazando las diferencias a Ujú. lo que los separaban. ¿Y qué los separaba? Que es Jesús. Jesús y los los 10 mandamientos, mandamientos, ¿verdad? Es como ¿verdad? que ellos están haciendo, aboliendo, ¿verdad? Los Ajá. mandamientos de Dios para que los de ellos sean. Sean superiores, y que Superiores. valen más de lo que Dios puso. Entonces hicieron eso, rechazando la diferencia, que es Cristo Jesús Sí. y los 10 mandamientos, y lo quitaron para traer esa unidad Unidad, entre también. ellos. ¿Y por qué Exactamente. unidad? Nosotros sabemos que la palabra misma nos dice, cuando escuchemos unidad, paz y Paz. unidad, ahí debemos de preocuparnos. Sí. Ante iglesia, si no estás preocupada, no estás alerta y viendo arriba de que De Cristo tienen viene que pronto. estar unidos para poder lograr sus Sí, propósitos. y eso es lo que ellos quieren, unidos para cumplir esos propósitos turbios, ¿verdad? De Sí. que aparte lo que De no es de poner Dios, una sola religión universal, ¿verdad? Con un solo líder. es un solo líder lo que quieren establecer. Entonces, unidos crearon estos 10 mandamientos al arrepentimiento, al cambio climático. Y unidos y con sus nuevos 10 mandamientos van a lograr su propósito, que es formar ¿qué? Una religión Una religión central universal basada en la naturaleza y la adoración a el Pachamama, creo que se le llama, ¿verdad? A la Pachamama, madre sí. naturaleza, ¿verdad? Con un líder religioso, que ya sabemos quién es, ¿verdad? A que va a hacer que las personas adoren al antemesías, Mesías, al que anticristo, será el líder ¿verdad? espiritual, el falso profeta. El falso ¿verdad? profeta, y para establecer un nuevo orden Del mundo. mundial, ¿verdad? Que como sabemos, como habla en Apocalipsis, que son las bestias que aparecen en Apocalipsis 1:13. capítulo 13. Entonces, estamos viendo en cómo el escenario ya está establecido. establecido, Sí, ¿verdad? están Está comenzando todo. con la religión, después sale el líder y que lo lleva a adorarlo a él. Adorar a él. Entonces, como iglesia, si no estamos alertas, vamos a caer en estos engaños. Cuando venga este hombre con su filosofía, vamos a quedar maravillados de wow, cómo habla, Sí. y vamos a caer en Vamos el a engaño. caer en el engaño. Entonces, a todos los que escucharon la palabra el domingo, los que están escuchando ahorita, les queremos decirles que estas cosas están pasando. Con ¿Verdad? No son señales. cosas inventadas que dijo mi Nada. pastora o que sale aquí o Están sale allá. pasando Son cosas verdaderas reales. Están pasando ya. que están ahorita ya, Ahorita ¿verdad? ya. No es de 10 años, Entonces, es ¿qué ya. pasa con estas señales? Nos muestran que ya la venida del Señor está cerca, ¿verdad? La iglesia ya está cerca de encontrarse con Jesús. Con Jesucristo. Y por Y por eso eso, los mensajes que el Espíritu Santo nos trae por nuestra pastora esta última para semana prepararnos. es para prepararnos. Porque Jesús quiere su iglesia. Cristo quiere su iglesia. Ama su iglesia y no quiere que se quede. Que no se Entonces quede. Él nos viene hablando domingo a domingo, domingo a domingo. Prepárense que mi venida está cerca.
Y ¿verdad? ahí está, y ahí nosotros, como hemos mencionado anteriormente, vemos el amor de Dios, porque nos da la palabra y nos anuncia, ya vengo, estén alerta, nos dijo anteriormente, estén alerta, estén despiertos, tengan sus lámparas, nos dijo de estar Estar, contento con lo que Dios nos da, ¿verdad? De no estar sí, no estar inconformes, ¿verdad? inconformes. Y después nos dice de que tenemos Tenemos un un día día más, más, cada día tenemos ¿verdad? días. Y ahora nos está diciendo los 10 mandamientos, guarden mi ley. Aférrense a mi Síganla. palabra, Estén firmes en a la la palabra, palabra para que no seamos para que no seamos engañados engañados por las filosofías huecas y y sutiles sutilezas según las tradiciones de de los los hombres, hombres. que es la apostasía, Apostasía. ¿verdad? Que se alejan de Dios, Alejarse de Dios, alejarse apostasía. de Vemos mucha Dios. gente, ¿verdad? Como ha caído y se ha alejado de Dios y no quieren saber nada de Dios porque sienten que lo que están ellos afuera está más sabroso, ¿verdad? Está que más estar sabroso con y está Dios. más mejor que lo otro. Sí, aquí estoy mejor que en la iglesia. En la iglesia sufro mucho y mejor no. De Dios nada ahorita porque ahí después, Eh, si les da tiempo, ¿verdad? Porque Sí. la venida del Señor está cerca. Está cerca. Yo me recuerdo de que años atrás decían, la venida de Cristo está a horas. Después de horas pasó a minutos, Sí, así después de dice mi minutos a esposo, segundos desde y que yo ahora soy niño, dice yo que la venida del Jesús ya viene, que Jesús ya viene, pero hoy que estoy grande, dice que sí conozco la verdad, sí que sí, ya viene de verdad. ya viene. Hoy ya no está, Sí. no son díceres, como dicen, ¿verdad? Que decían, no. Sí, Hoy ya Jesús está, ya viene, los dolores de parto, me recuerda esa palabra de nuestra Sí. pastora, ya están más fuertes, ya está. porque ya está por suceder lo que Ya ha de está suceder. Y por eso nosotros como iglesia debemos de estar alertas, debemos de estar afirmados en la palabra, que es lo más importante. ¿Cómo vamos a no ser engañados si no leemos la palabra? ¿Cómo no vamos a ser engañados si no pasamos tiempo con Él, ¿verdad? Conocerlo a Él para conocer a saber lo Él. que viene de Él. Entonces, la palabra nos motivó a eso. Guardemos sus mandamientos, guardemos la palabra para estar firmes contra los engaños que vienen o tal vez ya están entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro país, ¿verdad? Y por eso vamos a hacer esta oración en este día, para que el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, y para que podamos discernir los eventos, para poder apegarnos a la verdad que nos mantendrá libre. Esa va a ser la oración que vamos a hacer, pero primeramente, para poder estar firme en la palabra, hay que conocer de cuál la palabra habla, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y es la única manera que vamos a poder estar firmes, conociéndolo y teniéndolo a Él en nuestro corazón. Entonces, ahí donde está en casa, ahí donde estás escuchando, te voy a invitar que hagas una oración conmigo, de que aceptes y te arrepientas de verdad y aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Solo tienes que hacer una oración y con fe, donde después de mí repite esta oración. Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra y he visto en que tú me das un llamado, Señor, de que tu venida ya está cerca. Hoy vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y en este te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Purifícame y límpiame con tu sangre y ayúdame a mantenerte a ti como el centro de mi vida, para que así yo pueda estar firme y agarrado a tu verdad. Ayúdame día a día a leer tu palabra y pasar tiempo contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así, hermano, se puede orar por nuestros hermanos. Vamos a orar en esta tarde, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da esta oportunidad. Y quiero decirle a todos los que nos escucharon, o que nos están viendo, o que nos van a ver por medio de este canal, ¿verdad? Que abran su corazón al Señor, ¿verdad? Que los tiempos están difíciles. Vamos a orar en esta tarde para que Dios nos dé el entendimiento. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de poder extender, Señor, este mensaje, Señor precioso,
alrededor del mundo, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú abras nuestro corazón, nos des el entendimiento que necesitamos, la revelación, Señor, al leer tu palabra. Tú que me estás viendo en esta hora, te pido en el nombre de Jesús que abras tu corazón y tu entendimiento, que le pidas al Señor discernimiento para poder entender los eventos que están pasando, los tiempos en que estamos viviendo. Hay oportunidad, el Señor nos está dando una oportunidad en esta tarde y por eso estamos orando para que el Señor toque sus corazones y puedan venir a los pies de Cristo, donde Él nos puede ayudar a poder pasar estas tiempos difíciles en que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Te pedimos que tú seas quien dé la fuerza a cada uno, Señor amado. Te damos gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y Amén. amén. Y así hemos llegado al final de otro episodio. Los invitamos de que compartan y dejen sus comentarios Comenten. ahí. Comenten sobre la palabra, palabra, ¿verdad? Y ¿verdad? compártelo a otra persona, ¿verdad? Y mi nombre es Edwin Hernández. Y yo soy Nelly Pech. Y este fue otro episodio de Comentarios de la Prédica.